En el último Encuentro Nacional de la Salud, la ministra Carmen Castillo aclaró dudas sobre la agenda legislativa del Ejecutivo en este misma área. Una de ellas fue la fecha de implementación de la ley Ricardo Soto, la cual, según la secretaria de Estado, comenzará a regir este 2015. Para conocer más sobre este y otros temas nos acompaña en CNN Chile la diputada del Partido Comunista y miembro de la Comisión de Salud, Carol Cariola. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchas gracias. Diputada, primero conversar sobre precisamente el tema de salud. ¿Cuál ha sido también la discusión en el presupuesto? Algunos parlamentarios de la democracia cristiana, por ejemplo, han reclamado de que no son los recursos suficientes. También se dieron a conocer que se necesitarían hasta 836.000 millones de pesos para poder saldar las listas de espera. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, es una situación compleja. Yo creo que la situación de la salud en Chile, Bárbara, no se resuelve con un presupuesto nacional. O sea, quien quiera decir que en un año de presupuesto vamos a resolver el problema grave que se ha venido arrastrando por 27 años, le miente al país. Eso no es así. Sin embargo, yo creo que hoy día efectivamente hay que hacer esfuerzos focalizados. Salud es un área de nuestro país que está en crisis, varios lo hemos dicho, hay un momento de crisis profunda que se ve reflejado en las listas de espera, en los años de espera, que se ve reflejado en la atención en salud, en el acceso. Hoy día la cantidad de recursos que invierte el Estado para tener que externalizar servicios, comprar servicios a los privados, son muy altos. Y hay un esfuerzo por parte del Ministerio de aumentar el presupuesto. De hecho, una de las diferencias que marca este presupuesto, por ejemplo, con el presupuesto del año anterior, tiene que ver con el per cápita de la atención primaria, en el cual el año pasado hicimos un gran reclamo, precisamente porque se había percapitalizado algunos programas que se habían metido al per cápita y se hizo parecer como que había aumentado el per cápita. Sin embargo, este año el aumento fue real y es de un 7%, y nosotros eso lo valoramos a pesar de que entendemos todavía que no es suficiente. Y yo creo que siempre va a ser insuficiente, y comparto lo que dice la democracia cristiana. Queremos más recursos para salud, queremos más recursos para educación, incluso más. Algunos parlamentarios presentamos un proyecto de resolución solicitando que una parte de los recursos reservados del cobre, por ejemplo, se vayan y sean destinados para salud y para educación. Eso lo compartimos absolutamente y creemos que el esfuerzo tiene que ser mayor y tiene que ser en la lógica de cubrir las necesidades que tiene la ciudadanía, de tener una atención de calidad, oportuna y acceso garantizado que hoy día no tenemos. Diputada, hay otra polémica que también se ha dado, es por el tema del ex ministro Pedro García, en el que estaba en el hospital El Salvador, y él acusa que no fue finalmente puesto en esa área que era precisamente la concesión de El Salvador con el Instituto Geriátrico. ¿Qué pasa ahí? Que también nuevamente se pone en la palestra el tema de las concesiones, dando cuenta también que los recursos son limitados y que, por ejemplo, la democracia cristiana decía que no se va a poder construir el CDT del Hospital de La Serena. ¿Cómo, por ejemplo, yo sé que usted está en contra del sistema de concesiones, pero cómo hacer frente entonces a las necesidades de infraestructura, por ejemplo, pero sin tener este sistema? Bueno, la presidenta Bachelet fue muy clara desde el principio, Bárbara, y ella dijo: nosotros vamos a hacer un compromiso de infraestructura hospitalaria que consiste en un 20-20-20, 20 construido, 20 en construcción y 20 por construir. Y que esos recursos se van a financiar con recursos sectoriales, de forma directa, porque el modelo de concesiones ha dado muestras concretas, y ya tenemos claramente los resultados de La Florida y Maipú, del fracaso que ha significado en materia sanitaria. O sea, ya no solamente en términos de recursos, además de ser 3 veces más caro para el Estado, hay un tema sanitario que tiene que ver con que las empresas concesionarias pueden construir bien las carreteras, pero ya nos hemos dado cuenta que en materia de salud ellos no tienen ni la experiencia ni las condiciones para construir los hospitales como corresponde y con las necesidades sanitarias que estas tienen. Nosotros ante eso hemos planteado, y la multigremial del Hospital Salvador ha sido muy activa en eso. De hecho, tuvieron un año de negociación con el Ministerio para poder modificar el contrato. Hasta donde yo entiendo, esa negociación hasta ahora no ha logrado llegar a buen puerto, porque también hay un tema que tiene que ver con una cosa es concesionar la construcción y otra cosa es concesionar la operación. Y en eso ha habido los principales problemas. O sea, los principales problemas están en la operación del sistema concesionado, que tiene que ver con la limpieza, por ejemplo, la administración de los servicios, la administración de la lavandería, la administración de servicios que son claves también para el uso sanitario. Y en ese sentido nosotros hemos sido bastante claros, y de hecho yo se lo mencioné al ministro de Hacienda en una reunión que tuvimos, de hacer un llamado a que no retrocedamos en esa decisión política que la
la presidenta Bachelet muy firmemente tomó en su minuto y que tiene que ver con no construir con recursos por la vía concesionada, sino que hacerlo por la vía sectorial. En la práctica, ¿cómo se hace si, por ejemplo, también se denuncia que no estarían ni siquiera los recursos suficientes para poder reconstruir el hospital de Coquimbo que fue dañado por el recién terremoto? Bueno, lo que nosotros hemos entendido, y al menos así también lo dijeron en la Comisión de Salud cuando hablamos del tema, es que los recursos iban a estar y que ese era un compromiso que se estaba asumiendo por parte del gobierno y que así iba a ser, digamos. Entonces, yo creo que en eso también hay un juego perverso de hacer parecer que no existen los recursos para poder cumplir con necesidades que son inmediatas, para poder justificar con ello las concesiones. Y creo que tiene que ver con una disputa respecto de quienes creen que el modelo de concesiones es bueno y es necesario y seguir alimentando el lucro y el negocio que se ha dado por esta vía en relación a la salud versus aquellos que creemos que el Estado debe hacerse cargo de una vez por todas de construir sus propios hospitales, de tener el manejo necesario y de garantizar que la construcción hospitalaria sea de calidad y que no nos pase lo que nos pasó con los pabellones de Maipú, donde se tuvieron que cerrar porque no había sido bien hecho el sistema de ventilación, o que no nos pase lo que pasó en la Florida, donde tuvieron que evacuar salas completas de pacientes porque se inundaron, porque que no nos pase lo que denuncian, por ejemplo, los trabajadores de la Florida, que incluso han tenido comida contaminada en sus casinos. O sea, son situaciones que nosotros no podemos hablar, y mucho menos, Bárbara, cuando se da cuenta hoy día de que un hospital concesionado puede llegar a costar hasta un 30% más de lo que vale construir de forma directa. Diputada, quiero llevarla a otro tema respecto a la nueva Constitución. Hoy día en una entrevista al diario El Mercurio, Andrés Chadwick dice que se ven los primeros signos de del populismo de los gobiernos de izquierda en América Latina. ¿Cómo reciben ustedes estas críticas, sobre todo que usted ha sido bastante, ha hecho una férrea defensa de la Asamblea Constituyente, por ejemplo? Mira, yo lamento las palabras de Chadwick y lo lamento porque la verdad es que hay sectores de derecha que han sido bastante abiertos con este debate. Uno logra diferenciar. La UDI, por ejemplo, ha manifestado su posición clara de defender esta Constitución y a nadie le sorprende que lo hagan, si es la Constitución que ellos impusieron al país bajo el nombre, ¿cierto?, de la dictadura militar, pero especialmente de quien redactó la Constitución, que es uno de sus principales líderes, Jaime Guzmán. Sin embargo, cuando uno ve que hay otros actores dentro de la derecha que también se oponen o buscan deslegitimar o desacreditar un proceso tan democrático como es tener una nueva Constitución, un poco da pena también, Bárbara, porque realmente uno dice, el país está abierto a tener un proceso distinto, a iniciar una nueva etapa en nuestra democracia, a tener una Constitución verdaderamente democrática, no solamente en sus contenidos, sino que también en su origen, y que existan personas como, en este caso, un exministro, por lo demás, que salga a decir que esto es un populismo por parte de un gobierno que además no solamente lo pone en un programa de gobierno, sino que además es validado por la ciudadanía, es una demanda popular. A mí me parece que es irresponsable y por lo demás demuestra el poco sentido democrático de una persona que por lo demás uno esperaría que tuviera otra disposición al respecto. Diputada, pero ¿cómo garantizar este proceso que sea imparcial si se da en medio de elecciones municipales, senatoriales, parlamentarias también? Que el mismo presidente del MAS, el senador Alejandro Navarro, decía que era un error hacerlo en esa fecha porque claramente un alcalde, cuando fuera a hablar del proceso constituyente, va a hacer finalmente que sea una opinión de su próxima candidatura, por ejemplo. ¿Cómo garantizar que se da justo? Hay también un mea culpa o que no son los tiempos necesarios para hacer ahí el proceso constituyente? Mira, yo tengo una opinión distinta al senador Navarro. Al contrario, yo creo que es un plus. Y creo que es un plus el que hayan procesos electorales por medio, digamos, en este proceso constituyente, que es mucho más que un proceso electoral. O sea, no termina el año 2016 el proceso constituyente. De hecho, parte ahora y termina en el próximo periodo con el nuevo Congreso Nacional, tal como lo anunció la presidenta, en el cual se va a determinar o definir el mecanismo. Yo creo que es interesante que los próximos candidatos municipales, que los candidatos parlamentarios también demuestren y digan públicamente cuáles son sus opiniones respecto de este proceso. Y creo que el debate constituyente también esté cruzado por un proceso electoral donde además la ciudadanía está mucho más activa políticamente, toma posición por un candidato u otro, toma posición por la idea, esté
cruzada precisamente por ideas y no solo por la foto del mejor candidato que tiene el cartel más grande o que tiene mayor cantidad de carteles en la comuna. Y creo que eso fortalece el proceso democrático al que nosotros estamos aspirando, tanto desde el proceso previo que tiene que ver con la educación que anunció la presidenta, la educación cívica, como también la definición de querer o no querer una constitución nueva. Y eso lo vamos a ver, Bárbara, en la primera votación, porque la presidenta anunció que en el 2016 nosotros vamos a tener que definir si queremos o no una nueva constitución. Y eso lo va a tener que definir el Congreso vía la votación de un capítulo nuevo de la Constitución que permita tener una nueva constitución. Acordémonos que esta Constitución del 80 no permite un cambio total de la Constitución, sino que solamente pequeñas reformas, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y eso va a ser determinante. Y yo espero que las fuerzas democráticas que creen realmente en la democracia en nuestro país voten a favor de tener una nueva Constitución y de abrir este debate a la ciudadanía. Diputado, estamos en el tiempo, pero preguntarle bien cortito respecto a la polémica que se generó porque en un momento se dijo que la división de organizaciones sociales a cargo del militante del Partido Comunista Camilo Ballesteros iba a estar a cargo de este proceso de educación cívica. Finalmente se descartó, pero por ejemplo el vicepresidente de Renovación Nacional, Luis Mayol, dijo que no le daba garantías que un dirigente del Partido Comunista estuviera liderando este proceso, que no daba garantías democráticas. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Bueno, primero, yo entiendo que esa definición no se había hecho, o sea, fueron rumores que se inventaron de dónde iba a estar a cargo, por eso finalmente no es que se haya desestimado, sencillamente acá son distintos organismos del gobierno los que van a participar y por supuesto que la Dirección de Organizaciones Sociales tiene que ser parte de ese proceso, es el organismo del gobierno que genera el vínculo con las organizaciones. Pero más allá de eso, digamos, y de cómo se vaya a llevar el proceso adelante, donde me imagino que van a ser varios los ministerios, ojalá todos quienes participen en este proceso constituyente, creo que se intente vetar la participación de un militante comunista o de un militante de cualquier otro partido por jugar un rol en el gobierno, no es lo correcto y habla de un espíritu antidemocrático también que se vuelve a demostrar. Yo veo desesperación en la derecha, quiero decirlo. O sea, todas estas declaraciones, las de Hernán Larraín, hoy día Chadwick, esta culpabilidad o tratando de vetar a ciertos actores, como en este caso Camilo Ballesteros, que por lo demás no está ahí por ser cualquier persona. Él es un ex dirigente estudiantil con toda la legitimidad para participar dentro de un proceso tan importante en el cual todos los chilenos tenemos que ser parte. O sea, yo creo que es complejo, no corresponde, nosotros no lo vamos a aceptar, por supuesto. No creemos que vetar a un funcionario de gobierno, a un militante comunista, en cualquiera sea su rol, digamos, sea algo que corresponda. Por lo tanto, vamos a respetar lo que la presidenta también plantee en cuanto a cómo se va a llevar este proceso y me imagino, y esperamos que así sea, la Dirección de Organizaciones Sociales debe jugar un rol durante el proceso de participación. Diputada, por último, preguntarle qué le parecen las declaraciones de uno de los fiscales del caso de Leopoldo López, que dice que recibió presiones de parte del gobierno de Nicolás Maduro y que además fue una farsa el juicio. Mira, la verdad de las cosas es que yo creo que respecto del juicio de Leopoldo López, que ha sido un tema bastante controversial dentro del tema de Chile, o sea, perdón, de Venezuela y todo lo que está ocurriendo allá, nosotros siempre hemos mantenido una posición como Partido Comunista bastante clara y única y que tiene que ver con que esperamos que el conflicto en Venezuela entre todos los actores políticos que están vinculados se resuelva y que la justicia haga el trabajo que tiene que hacer respecto de la investigación en cuanto a los cargos que se están llevando adelante. ¿Pero cree que la justicia está siendo transparente, por ejemplo, en este caso? La verdad es que yo no puedo tener una opinión directa de lo que hace la justicia de otro país. La justicia de otro país tendrá sus normativas y sus leyes y frente a eso yo espero que la justicia esté actuando bajo las normativas que correspondan y que los juicios que finalmente se lleven adelante sean los que correspondan. Yo creo absolutamente en la autonomía de los pueblos y por supuesto también en la autonomía de sus propios poderes del Estado. Ellos tienen sus propios poderes del Estado y nuestro pronunciamiento siempre ha sido a favor de que reine la justicia dentro de cada uno de los procesos que se están llevando adelante y ojalá el proceso que se lleva sea transparente, sea justo como corresponde frente a cualquier proceso judicial. Nosotros nos vamos a pronunciar en esa dirección. Diputada Carol Cariola, muchas gracias por haber conversado en CNN Chile. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.